Muchísimas gracias, Rosana Sáez. Importante la campaña que están haciendo los principales candidatos del Partido Republicano. Por supuesto, también la presencia de Barack Obama en las redes sociales. Mucho Twitter, mucho Facebook también. Bueno, pues el impacto que están teniendo diferentes campañas a través de esta red social, de la red social de Mark Zuckerberg. Vamos a hablar en los próximos minutos. La está estudiando, sobre todo su impacto en nuestro país, todo hay que decirlo. Don Tomás Martínez Buero, Country Manager de Live. Tomás, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, porque usted concretamente, a través de Live, han realizado precisamente un estudio. Sí. ¿Dónde han llegado? ¿A qué conclusiones? Sí, mira, todos los meses hacemos un estudio de las marcas principales de España en Facebook y en otras redes sociales. Sí. Y hemos visto una tendencia que además se ve en otros países, pero en España de manera más acusada. Y es que los anuncios de televisión y también los patrocinios deportivos tienen bastante impacto en las redes sociales. Es decir, que muchas veces se dice que la televisión está perdiendo un impacto frente a las redes sociales. Sí. Y en parte es así, pero lo cierto es que tiene una segunda vida porque se inicia un anuncio o un patrocinio en una televisión, pero luego tiene un eco en las redes sociales que lo que hacen es justificar precisamente el anunciarse en televisión. Entonces eso lo hemos visto en los últimos estudios y se ve que la tendencia va al alza. Bueno, pero sigue siendo más efectiva la publicidad en televisión o en las redes sociales. Eso ya se puede calcular. Sí, se puede calcular. De hecho, lo que se hace, tradicionalmente lo que se hacía era, o se sigue haciendo, es estimar cuántas personas o el porcentaje de población que ve un anuncio determinado. Ahora, gracias a la monitorización en redes sociales, podemos ver si esos anuncios o esos patrocinios gustan o no gustan a las personas que participan en las redes sociales. Con lo cual ahora tenemos mucha más información y las campañas de publicidad no solamente deben ser en televisión o en radio, sino que tienen que estar dentro de un ámbito más general, incluyendo las redes sociales. Pero también en televisión y en radio. También. Para que puedan tener esa repercusión en las redes sociales. Claro, porque si no llegarían ahí. Efectivamente, porque si no se inician, no se expanden. Entonces es necesario que haya un lugar donde se inicie. ¿Y cuáles son las campañas que más éxito han tenido en las redes sociales? Pues, pese a haber pasado por radio y por televisión, ya a modo de curiosidad. Sí, bueno, estoy ahora acordándome de campañas como Campofrío, que hicieron una campaña con un personaje que tenía una segunda vida y que se convertía en rana, o al revés, que empezaba siendo una rana y que quería ser un hombre, y entonces esa noticia o ese anuncio tuvo bastante éxito en la televisión, y luego hubo unas cuantas personas que empezaron a promoverlo en Twitter y en Facebook. Y lo cierto es que al final ha tenido mucho más éxito, seguramente, que el que hubiera tenido ese anuncio si no hubiera habido redes sociales. Y da igual el sector, porque he hablado de una compañía vinculada a la alimentación. Sí, vamos a ver, normalmente las empresas de consumo, y que se anuncian en televisión obviamente, son las que tienen mucho más impacto. Las empresas de tecnología tienen bastante impacto, no ya porque se anuncien en televisión, sino porque continuamente están generando nuevas noticias, ¿vale? Entonces, por un lado, las empresas tradicionales aprovechan mucho la publicidad para luego el poder expandirla, su notoriedad a lo largo de las redes sociales, y las empresas tecnológicas normalmente por las noticias que están generando de por sí ya generan un ruido. ¿Cuál es el perfil del usuario medio en Facebook? Porque efectivamente ya sabemos que tiene 700 millones de usuarios en todo el mundo, que tiene mucho éxito, pero bueno, mi abuela no tiene perfil de Facebook. Sí. Lo cierto es que al principio, hace 3-4 años, eran principalmente los jóvenes. Fue una red social que se inició en las universidades, y lo cierto es que ahora casi cualquier perfil, en cualquier tipo de persona, suele utilizar redes sociales. Efectivamente, las edades más altas pues no tienen ese perfil en Facebook ni utilizan Twitter, pero estamos viendo que ya personas de 40 a 50 años, que eventualmente se podía pensar que no trabajan o no juegan con redes sociales, lo cierto es que ya empiezan a verse. Pero no se puede sacar un perfil medio. De una edad, vamos a ver, estamos hablando de marketing, de impacto publicitario. Si yo soy una marca y quiero canalizar mi publicidad, a través de la radio y la televisión, pero quiero que tenga un impacto en Internet, que me imagino que lo puedo provocar. Sí, pero el impacto en Internet se puede propiciar, ¿no? Pero no hay que pensar en el perfil general de las personas que van a las redes sociales, sino hay que pensar en el target del producto, del anuncio. Entonces, normalmente, hay un target determinado para jóvenes. Bueno, pues también lo encuentras en redes sociales. Un target que es señoras mayores de 30 años, entre 30 y 40 años, pues también lo encuentras en las redes sociales. O sea, es independiente de lo que pueda ser la mayoría en este momento que va a las redes sociales. Depende del target, del producto o del servicio. Y todos los targets están representados en mayor o menor medida. Efectivamente. Se puede provocar, y con esto acabamos, el impacto en las redes sociales, porque puedo tener yo un country manager en mi empresa que sea el encargado de
de dar cancha en una red social a un anuncio que yo he colocado a través de la radio y la televisión. Se puede hacer, se puede influir, pero no se tiene todo el control, porque el control realmente ¿Qué porcentaje? ¿Un 60%? Pues vamos a poner un 30% a veces, un 40% otros, depende. Es la profesión de moda, ¿no? Ser country manager. Efectivamente. Bueno. Sí. Tomás Martínez Buero, country manager de Live. Gracias por acompañarnos, acercarnos un poquito a la práctica de canalizar los mensajes y la publicidad a través de Facebook. Cuando quiera está a su casa, ¿vale? Muchísimas gracias. Nosotros estamos aguardando la apertura del mercado americano, los futuros subiendo de manera muy suave. ¿Y Latinoamérica qué?